Hasta el momento aprendimos el uso de varias herramientas y también el uso de algunos modificadores. Bien, ahora vamos a crear un humanoide básico utilizando algunas de las herramientas que hemos aprendido anteriormente para obtener un modelo similar a este. Entonces aquí vamos a aplicar estos que son copias del primero, los eliminaré. Simplemente este humanoide lo que se le había agregado era subdivisión para obtener lo que estaban viendo anteriormente y tal vez un shade smooth. Bien, entonces lleguemos a un humanoide similar. En este caso he seguido la estructura que tengo aquí, un dibujo de un humanoide de un hombre. Vamos a crear en este caso ahora un humanoide mujer, aquí en esta parte. Para eso tengo aquí también una imagen de referencia, la cual la voy a adicionar aquí como guía. Lo alinearé esto más o menos por aquí. Nuestra imagen de referencia lo desplazaremos sobre el eje Y al fondo para que cuando agregue aquí nuestro cubo esté por delante el modelo con el cual vamos a trabajar. Me voy a vista frontal, pues, creamos una subdivisión al centro, clic derecho para que esté al centro. ¿Qué más? Ahora vamos a crear o vamos a seleccionar una mitad, en este caso activaremos rayos X con Alt Z, seleccionamos una mitad y vamos a eliminar esa mitad. Presionamos X, eliminaremos las caras. Entonces, en este caso, volviendo a vista sólida, tenemos una mitad del cubo. Entonces, aquí vamos a trabajar con una mitad del cuerpo para que con el modificador Mirror generemos la otra mitad. Entonces, volvamos a vista frontal, activemos rayos X. Para que tener la otra mitad, simplemente adicionamos aquí el modificador Mirror. Entonces, se va a generar con el modificador la otra mitad. No nos olvidemos activar Clipping, lo cual ya hemos aprendido para qué es. Aquí lo que necesito ahora es tal vez esto. Voy a desplazar sobre el eje X, aquí a la altura más o menos de los hombros, aquí. Y necesitamos aquí también una subdivisión, control R, más o menos para esta parte de la cintura. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos desplazar sobre X para tener esta estructura de aquí. Igual esto podemos subirlo un poco más arriba, más o menos de donde van a salir en las piernas. Entonces esto igual pues tenemos más o menos por aquí. Entonces aquí simplemente estamos utilizando todo lo que hemos aprendido anteriormente. Empecemos, esto también igual podríamos desplazar, si queremos más arriba, más abajo, tal vez por aquí. Doble G para simplemente deslizar. Entonces, podría ser por ahí. O ya vamos a ir generando más subdivisiones las que necesitemos para obtener nuestro modelo. Esto igual podríamos seleccionarlo, como este rayos X, sé que estoy seleccionando lo de atrás, todo el vértice que está por detrás. Seleccionemos todo y si nos vamos a vista lateral, sí, está bastante ancho, podemos decir, o muy, un poco obeso este modelo. Podemos escalar sobre Y, cuanto digamos un 70%, y tenemos aquí nuestro torso principal, del cual van a salir las extremidades superiores, inferiores y la cabeza. Entonces volveremos a activar rayos X, vayamos a vista frontal, necesitemos seleccionar la parte inferior, vamos a trabajar con esta parte inferior. Para eso pues, rotaremos un poco, ubicaremos en este caso más arriba, más o menos de por ahí van a salir las piernas. Entonces generamos aquí una extrusión. Aquí, ¿cuál es el problema? Que como está activado clipping, está saliendo aquí esta parte central unido y no es lo que queremos que se separen, ¿no? Cuando vayamos extruyendo cada uno. Control Z, entonces deshacemos la acción de extrusión, desactivaremos clipping por el momento, ahora sí puedo hacer una extrusión y sí, quedan separados. Entonces una vez que he hecho la extrusión, que ya no quiero que ninguna otra parte de aquí del cuerpo, ni de aquí al centro, de nuestro modelo, no queremos que se separe, entonces volvemos a activar clipping. Entonces ahora seleccionaré toda esta parte, podemos mover más o menos por aquí a la altura de las rodillas, haremos en este caso la línea, pondremos los vértices que están seleccionados a la misma altura sobre el eje, en este caso eje Z, entonces escalaremos SZ0, entonces tenemos todos a la misma altura. Escalaremos esto, más o menos por ahí parece, movemos, un poquito le ampliamos,
Ya, nuestra imagen de referencia un poco más abajo, tal vez al medio de las rodillas. Luego ya el resto podemos seguir modelando. Y finalmente aquí otra extrusión. Hasta por aquí podría ser otro escalado. Acomodamos donde debe ser, un poco más de escalado. Y para que salga la parte del pie podemos hacer otro escalado hacia abajo. Más o menos hasta por ahí podría ser. Seleccionamos la parte de aquí frontal, hacemos una extrusión sobre ese eje. Esto es para la parte de los pies. La parte de los pies no es tan cuadrado. Esto podemos seleccionar el eje de aquí arriba, deslizar sobre el eje Z. Entonces ya viene hacia abajo los pies. Aquí está un poco, aquí estos dos vértices de aquí podríamos ensanchar un poco. Vayámonos vista desde abajo con control 7. Deslicemos un poco sobre el eje X para que esto no esté tan recto. Y aquí podríamos crear otra subdivisión con control R, deslizarnos hasta más abajo, GG dos veces para deslizar el eje que hemos creado y escalemos ahí. Entonces ahí tenemos la parte de los pies. Ahora, esto podríamos seleccionar toda esta parte de aquí, estos 4 vértices, irnos vista desde abajo. Podemos escalarlo un poco sobre el eje X para que sea un poco más ancho y rotarlo un poco en este sentido, porque está en esta parte sí está el dedo gordo y aquí el dedo meñique y tiene esta forma, ¿no? Eso ya se puede seguir perfeccionando. Bien, entonces hasta el momento tenemos ya la parte de las extremidades inferiores. Vayamos a la parte de las extremidades superiores. Esa parte va a salir más o menos de por aquí. Lo que necesito es esto, a ver, vamos a rotarlo, más o menos para la parte de los hombros. Aquí es más o menos esta es la pendiente que necesitamos. Vamos a necesitar en esta parte otra subdivisión para que salgan los brazos. Podemos crear otra subdivisión. Entonces aquí con control R, más o menos por aquí podría ser, a esta altura que está saliendo la parte de los brazos. Seleccionamos todo esto, o acomodemos esto, ¿no? Y aquí tenemos esta cara seleccionada. Si vemos esto, está muy rectangular. Entonces esto tendría que ser más cuadrado, tiene que ser esta parte, ¿no? Podemos escalarlo, entonces lo escalamos. Y en este caso sobre el eje Z un poco lo aumentaremos para que sea, ya tenemos la forma más cuadrada aquí, un poquito más en el eje Z. Listo. Entonces más o menos ahí están los valores. Rotemos un poco. Sí, más o menos, sí, por ahí. Ubiquemos más o menos ahí los puntos que requiero, de donde va a salir los brazos. Puedo hacer aquí un poco de extrusión. Ubicaremos este vértice por aquí, estos dos de aquí, este por aquí, por los hombros. Y agarraremos esta cara de aquí abajo, la cara inferior de la cual vamos a sacar los brazos. Rotaremos un poco. Una vez que hemos rotado, nos acercaremos. Estos vértices de aquí, vamos ubicando donde más o menos por aquí, de acuerdo al dibujo que tengo de referencia, más o menos por ahí es la axila y de aquí vamos a sacar el brazo. Entonces aquí puedo ir acomodando. Ya. Entonces seleccionamos esta cara de aquí, esta cara inferior, y que vamos a sacar la parte del brazo y antebrazo. Entonces creamos la extrusión. Vamos a ubicarlo más o menos por aquí y podemos hacer que esté el escalado por ahí podría ser. Necesitamos por aquí una subdivisión, control R, más o menos por aquí, y lo ubicaremos en esta parte. Esto es un poquito más ancho. Lo escalamos. Entonces aquí si vamos a modo sólido, entonces está más o menos de esta manera. Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Está un poco ancho, ya no hay problema, podemos, tenemos seleccionado este bucle, a la parte que está seleccionada presionamos control más, se selecciona lo que está alrededor, ya tenemos toda esta parte, una vez más podría ser, no mucho, control menos ahora, quitaremos esta parte, esto de aquí no quiero que esté seleccionado, solamente esto,
y escalemos, podemos escalar sobre el eje Y un poco. Ahí para que no esté tan ancho. Eso ya depende de cómo queremos el perfil. En vista de aquí lateral no tenemos una imagen de referencia, ¿no? Eso igual podríamos tal vez seleccionar esta parte y solamente sobre Y un poco escalar esta parte de las muñecas y desplazarlo un poco hacia atrás sobre el eje Y para que quede como un poco doblado el brazo. Eso ya depende de cómo queremos modelar. En este caso estamos haciendo un humanoide básico, que ya tenemos la parte de los brazos, perfecto. Aquí tenemos de aquí va a salir las manos. Podemos, a ver, lo pondremos todos los vértices al mismo nivel. Para eso escalaremos, a ver qué eje es este, a Z, SZ0. Todos están apuntando hacia abajo. Puedo colocar más o menos por aquí. Extrusión hacia abajo. Y sobre este eje que es X, lo escalamos. ¿Para qué? Para, de aquí, esta es la parte de la mano. Ya, ¿qué más nos falta? La parte del cuello y la cabeza. Entonces, para eso puedo seleccionar esta parte de aquí. Vamos a hacer una extrusión, luego un escalado, para más o menos de qué grueso quiero que sea su cuello. Entonces quiero que más delgado, más grueso, eso ya depende de cómo queremos el modelo. De por ahí me parece bien. Una vez que tenemos esto, podemos irnos en este caso desplazar sobre el eje Z un poco hacia arriba, de donde va a salir el cuello, y ponerlo esto de manera plana, ¿no? Entonces para eso puede ser SZ0, ya tenemos plana esa parte, y activaré nuevamente rayos X y simplemente moveremos sobre el eje X un poco para que sea más delgado el cuello. Y podemos ya, o si gustan, podemos subir un poquito más y a partir de ahí hacer una extrusión. Aquí para la parte del cuello está por ahí. Y luego de eso que tenemos esta parte del cuello, no es exactamente al centro del cuello, ¿no? Necesitamos ponerlo un poco atrás, control más para ampliar la selección y lo moveremos sobre el eje Y, un poco atrás. Listo. En este caso en vista lateral, este vértice de aquí, podemos acomodar, no es tan, es más recta aquí la espalda. Igual esta parte del pecho podríamos bajar un poco. Igual esto de aquí. Ya. Esta parte de los hombros tampoco no es tan a la misma altura que esto, tendría que ser más atrás. O igual, sí, moveremos sobre el eje Y un poco más. Sí, sí, que ejes están o no, solamente estos dos tendría que ser. G y un poco más atrás. Y estos otros un poco más adelante podríamos moverlo. Para que quede redondeado cuando apliquemos modificador subdivisión de superficie. Y a seguir perfeccionando las partes que necesitemos. Continuemos, aquí de aquí va a salir la cabeza. Entonces aquí necesitamos la parte de la cabeza. Hacemos una extrusión. Otra extrusión más para completar la cabeza. Aquí podríamos seleccionar aquí estas caras laterales. Vayamos a vista frontal. Podemos mover sobre el eje X un poco. Esas caras de ahí. Y qué más aquí. Este eje de aquí del centro seleccionaré para que esté un poco más redondeado en vista frontal. Moveré sobre el eje Z. Sí, por ahí. Y selección por caras. Y hagamos aquí una extrusión. Y un poco de escalado para que esté redondeada la cara. Entonces ahí puedo escalar un poco más sobre X o simplemente GX aquí. Ahí podría ser. Entonces aquí esta parte, este eje de aquí, podría deslizarlo un poco abajo. Un poco más. Ahí podría ser. Aunque este eje también podría deslizarlo un poco hacia abajo para formar aquí una parte, algo de la quijada. Entonces ahí voy dándole forma. Y con esto ya estaría nuestro modelo humanoide básico. Aquí simplemente eh, utilizando acciones básicas y utilizando nuestro modificador mirror a la vez que se ha ido creando. Aquí con una imagen de referencia. Ahora aquí podríamos ir perfeccionando. Hay algunas partes ahí. Vámonos a vista frontal.
activemos rayos X, por ejemplo, podría seleccionar esta cadena de vértices. A ver, ubicar exactamente ahí. Esta parte es más ancha, necesito una subdivisión, más o menos, tal vez por ahí. Y vamos acomodando esta parte. Del otro lado no está un poquito a la izquierda había estado, ¿no? Tal vez no les ha entrado bien la imagen, pero ya. Entonces tenemos aquí nuestra imagen de referencia. Esta parte de la pierna es un poco más ancha. Si gustan que tenga esa parte, entonces vamos modelando igual. Entonces aquí esta parte de aquí, creo mi subdivisión y aquí este nuevo vértice voy acomodando donde corresponde. Igual aquí para la parte de las pantorrillas, aquí es más ancho, no es tan recto. Si gustan que esté con esa línea, podemos hacer una subdivisión. Y esta parte de aquí podría un poco moverlo de esta manera. En vista lateral, esta parte de aquí tendría que desplazarlo un poco sobre el eje Y. Sobre el eje Y, para que esta parte es la parte de la rodilla. Entonces aquí, igual. Este otro, volver a modo objeto, estos dos elementos de aquí que son estos, los ocultaré por el momento, para que no nos moleste. Ahora sí, en vista lateral esto, como esta es la parte de la rodilla, un poquito podría desplazarlo sobre el eje Y, para que esté doblado un poco la rodilla. Y la parte de los pies podría desplazarlo un poco sobre el eje y hacia atrás. Listo. ¿Qué más? Apliquemos la parte de nuestro modificador de subdivisión de superficie. Para aplicar rápidamente el modificador subdivisión de superficie, presionamos control 2 para 2 veces. Control 2 si presionamos es los niveles de subdivisiones 2. Si hubiera presionado control 1, simplemente es una subdivisión, o control 3, o depende de cuántas subdivisiones existen. En este caso, control 2, ya tengo subdivisión de superficie, es decir, para no estar viniendo a adicionar modificador, subdivisión de superficie, y aquí adicionar un nivel más. Más rápido es aquí subdivisión de superficie, control 2. Ya tenemos el modificador y ya vemos cómo está más nuestro modelo quedando, y aquí vamos a ir perfeccionando los detalles que nosotros necesitemos. Si queremos editar sobre el modificador, aquí tenemos un icono triangular, es decir, es como la nueva malla que está generando el modificador subdivisión de superficie. Podemos editar esa malla como si fuera ya, como si hubiéramos aplicado el modificador subdivisión de superficie, para ir puliendo nuestro modelo. Es decir, podría agarrar tal vez esta parte de aquí, o también podríamos combinar con nuestra parte de edición proporcional para no estar tardando tal vez en algunos aspectos. Por ejemplo, al momento de aplicar nuestro modificador de subdivisión de superficie, ya no está coincidiendo algunas partes, pero simplemente al mover, entonces aquí partes, como estamos utilizando edición proporcional, podemos ir haciendo coincidir con las partes que nosotros necesitamos. O tal vez solo escalando o agregando tal vez ejes. Entonces aquí esto tal vez podría deslizarlo un poco más a este lado. Aquí. Por aquí podría ser este otro eje lo mismo. Ya está mejor. Aquí la parte de la pierna también. Aquí la parte del hombro, a ver cómo si esta no está consiguiendo tanto. Ahora está mejor. Y vayámonos a la parte del cuello. Activemos rayos X. Sí, este es más delgado ese cuello. Simplemente puedo seleccionar toda la cadena de bucle, todo ese bucle de ejes. Desactivemos por el momento la edición proporcional. Simplemente lo voy a escalar un poco, o igual con mover. Simplemente pueden, como estamos sobre el plano XZ, entonces simplemente sobre ese plano vamos moviendo, ¿no? Entonces queremos que sea más cuello más largo o más corto. Si queremos más, aquí, ¿qué ha pasado aquí? Es que en algún momento se han unido vértices, clic derecho para cancelar, y como estaba clipping activado, pues, se han fusionado en uno solo, y por eso es ese como ha quedado. Si ocurre eso, simplemente clic derecho para cancelar, o si es que hubieran aceptado, control Z. Nos acercaremos a esta parte del cuello. Simplemente aquí estoy moviendo un poco. Aquí necesitamos darle forma aquí al cuello. Puedo crear otra subdivisión, control R, un poco más arriba, y esa parte podemos ir formando aquí el cuello. Entonces, más delgado, más largo el cuello, o un poco más ancho. Eso ya depende de cómo queremos terminarlo.
Entonces aquí tenemos nuestro humanoide. ¿Qué más podemos aquí ir mejorando? Aquí la parte de los dedos, aquí rápidamente podríamos crear aquí para los dedos una subdivisión, o en realidad haremos el dedo gordo. Aquí simplemente puede ser una extrusión, otra extrusión, pues control Z, desactivaremos un rato el modificador subdivisión de superficie, y así, la subdivisión que he hecho es muy pequeña, parecía grande con el modificador, pero es pequeña. Entonces en este caso seleccionaré esta cadena de ejes, 2 veces la G, deslizaremos un poco más abajo. ¿De dónde va a salir el dedo? De aquí. Hacemos una extrusión para la primera articulación, y en realidad el dedo gordo tiene una articulación y aquí finaliza el dedo. Un poco lo podemos escalar esta parte. O igual esta cadena de vértices de aquí, un poquito también lo podríamos escalar y esto un poco más. Seleccionamos esta cadena de vértices, esta cara más fácil, sobre el eje Z y más redondeado. Una vez que tenemos eso, podemos volver a activar aquí nuestro modificador subdivisión de superficie y ver cómo está quedando. Volveremos a activar edición proporcional. Ahora que en vista frontal voy a moverlo esto un poco. No, voy a rotarlo sobre el eje Z un poco. Listo. Y voy a deslizar esto sobre el eje Z un poco hacia abajo y rotemos sobre este eje que ves, AX, RX, un poco de esta manera para que quede doblado. Entonces ya tenemos aquí nuestro dedo. Desactivemos edición proporcional. Puedo ir, en este caso el reverso podría ser un poco más a este lado, es sobre el eje, muy bien sobre el eje X un poco, es el reverso de la mano, y como esta es la palma, más bien un poco más cóncavo, entonces movemos sobre el eje X hacia adentro. Y podemos igual ahí los dedos ir, aquí este es tal vez un poco más ancho, o tal vez querían que sea más delgado, que cabe en punta, esta parte tal vez más metida, o si quieren aquí como una especie de las arrugas, ya crearán subdivisión y lo que sea necesario. Pero en este caso no estamos llegando a hacer en detalle. Lo que nuestro objetivo era llegar aquí a un humanoide básico, con el cual más adelante pues vamos a aprender también en la parte de crear el esqueleto y hacer animaciones y todo eso. Entonces, con esto hemos hecho nuestro humanoide básico. Ustedes ya pueden practicar e ir mejorando también poco a poco sus modelos. Y aquí hemos aplicado simplemente acciones básicas ahí para mover, rotar, escalar, extruir, y 2 modificadores que son los más utilizados, modificador mirror y modificador subdivisión de superficie. Y para que quede mejor, aquí pueden hacer clic derecho y aplicar Shade Smooth. Ya tenemos más suavizado todo esto. Y pueden seguir mejorando todo lo que necesiten. Aquí, por ejemplo, es para tal vez quieren en realidad la parte del hombro. Aquí podría seleccionar esta parte del hombro. Podría ampliar un poco la selección, edición proporcional, mover sobre el eje Y un poco atrás. Podría ser aquí. Entonces ahí está. Sí, está un poco más atrás del hombro. Aquí estoy un poquito más recta la espalda. Este vértice también de aquí podría moverlo un poco más adelante. Así de perfil no tenemos, pero ya poco a poco, vértice a vértice, eje a eje, cara a cara, ir perfeccionando el modelo. Este sería nuestro modelo que va a ser nuestro modelo Woman. Y nuestro modelo Man que tenía ya modelado al principio es este otro. Entonces aquí tenemos 2 humanoides siguiéndome aquí con una imagen de referencia. Entonces ahí ya para que es su primer modelado, entonces ahí no sabemos si les va a salir bien o mal. La siguiente nuevamente va practicando para que luego ya, porque en esta siguiente clase vamos a entrar a la parte de materiales, texturas, iluminación, para pasar luego a la parte de animación. Hoy día estaríamos finalizando con este modelado.